Buenas tardes, mi nombre es Dani San Pedro. Hoy es lunes 6 de... no, martes, mentira. Martes 6 de junio del 2017. Hace unos días hubo votación aquí en el Estado de México. Desgraciadamente ganó pues el PRI. Digo desgraciadamente porque a veces hay antecedentes que ocasionan que el PRI sea no la mejor opción, ¿no? Yo no voy a juzgar a la gente que votó, sus razones tienen, ¿no? Hay quienes dijeron, sí, te acepto el dinero, voto por ello. Hay quienes se dejaron influenciar por ello, etcétera. No voy a cuestionar el por qué ganó el PRI y cómo ganó el PRI. Lo que sí voy a cuestionar es a todos aquellos que tenemos la capacidad y el raciocinio para hacer lo que es correcto. Y esto me refiero principalmente a los cristianos. Como cristianos solemos tener la palabra de Dios como la base fundamental en nuestras vidas, como algo muy importante que debemos llevar a cabo todos los días. Hoy en día estamos viviendo una etapa en la que el cristianismo se ha vuelto algo tibio, se ha vuelto algo vano hasta cierto punto, por así decirlo, y no podemos llegar a un nivel un poquito más allá de lo que se debe porque no hay un compromiso. Yo he estado estudiando un poquito acerca de esto. Yo me he preguntado, hace unos días estuve platicando con mi hermano Julio acerca de cómo era posible que en tiempos anteriores, antiguos, la gente podía dar su vida por la fe y hoy en día es casi un milagro. Hace unos días mi hermano Iván me recomendó acerca de una película. Me dijo, está buena, se llama Silencio. Y esta película habla sobre unos misioneros en Japón y la fe que muestran estos misioneros, estos japoneses, al no negar la fe en Cristo Jesús, prefiriendo morir antes de negar la fe. Y uno se pregunta, ¿qué clase de cristianos somos? Como cristianos tenemos la palabra de Dios, pero ¿la ocupamos al 100%? Desgraciadamente no. Es muy fácil que nosotros como seres humanos adquiramos costumbres. Costumbres para cuando nos levantemos, para comer, etcétera. Distintos tipos de costumbres. Hay quienes se lavan los dientes, hay quienes no se lavan los dientes. Hay tres tipos de costumbres. Unos que son las buenas, las malas, es decir, las que te perjudican. Las buenas son aquellas que te benefician. Las malas, aquellas que te perjudican. Y aquellas inútiles, las cuales ni te perjudican ni te benefician. Simplemente son costumbres que, no sé, las tienes. Y ya, por ejemplo, yo cuando era más pequeño tenía costumbre de hacer esto. No sé por qué lo hacía, pero lo hacía. Hay quienes tienen la costumbre de rascarse. Es una costumbre que no tiene mucho caso, pero bueno, hay quienes lo hacen. ¿Cómo es que adquirimos costumbres? Se adquiere uno por imitación atractiva, es decir, cuando vemos algo que nos atrae de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, algo, pues queremos imitarlo. ¿Por qué nos atrae? Más adelante veremos eso. Entonces, cuando vemos algo que nos llama la atención, tratamos de imitarlo. Y hay veces que lo imitamos también que se vuelve una costumbre. Otra de las razones por la cual tenemos costumbres es por adaptación personal. Por ejemplo, yo soy diestro y escribo con la derecha, pero habrá quien sea zurdo y escriba con la izquierda, ¿no? Habrá quien sea ambidiestro y se acostumbra a escribir con ambas. Uno se va adaptando a lo que tiene y a lo que puede. Entonces, esta costumbre se debe a que nos vamos adaptando según nuestros medios. Otra razón es por imposición supervisada, es decir, cuando somos pequeños, nuestros padres generalmente suelen decirnos, a ver, levántate, haz tu cama, lávate los dientes, vete a la escuela. Entonces, nos van imponiendo una serie de reglas que se vuelven costumbres y esto se vuelve casi de todos los días, de tal manera que cuando uno va creciendo ya no lo hace de manera consciente, sino a veces inconsciente y lleva esas enseñanzas que los padres hicieron que se volvieron costumbres. Otra es autoimposición, es decir, cuando alguien quiere alcanzar alguna meta, algo
o algún proyecto se tiene que autoimponer, es decir, me voy a imponer, por ejemplo, hay quienes están muy pasaditos de peso y dicen, me voy a imponer tomar 2 litros de agua diaria, y lo empiezan a hacerlo una y otra vez. Una costumbre se adquiere por una serie de movimientos que se repite una y otra vez hasta que se vuelve algo natural. Cuando uno aprende a manejar, hace de manera consciente los movimientos de la palanca, por ejemplo, los que trabajan con carro estándar, el movimiento lo hacen mirando al principio, mirando el volante, mirando todo, absolutamente todo. Llega el momento que de manera inconsciente mueves la palanca y ya no hay necesidad de hacer cosas que en un momento lo hacías conscientemente. Cuando aprendes a estudiar piano, ves las teclas y llega el momento en el que está tu habilidad que inconscientemente la haces sin necesidad de estar viéndola. Ahora bien, este tipo de costumbres se hace por repetición. Nosotros como cristianos debemos empezar a hacer costumbres buenas. Para ello debemos ser atractivos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos influye para que la gente tenga costumbre? Nos puede influir la televisión, nos puede influir nuestros padres, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, un montón de gente, medios de comunicación, inclusive hasta la imitación de algún animal, que algún animal se rasque y tú empiezas a burlarte y de pronto estar la burla, que al rato lo haces de manera inconsciente y se vuelve una costumbre, ¿no? Ahora bien, hay que ver cuál es la evolución de las costumbres, porque hay costumbres que tenemos de pequeños y de grandes ya dejamos de tenerla. Hay veces que es por las etapas, no tienes las mismas costumbres de adulto que las de niño, porque vas creciendo y lógicamente son etapas de tu vida que vas adquiriendo. Cuando uno no puede caminar, no usa bastón, una costumbre que es nueva porque es una etapa nueva de la vida. Otra forma de la que evolucionan las costumbres es por los cambios drásticos. De pronto tú tienes un trabajo y haces una serie de movimientos. Cambias de trabajo, te despiden, cualquier cosa, y tienes que adaptarte otra vez. Entonces ese cambio brusco de movimiento, de situación, hace que cambies tu costumbre. Ahora bien, la muerte de una persona afecta y puede generar nuevas costumbres o adaptarse a otros tipos. Y hay otra etapa que se llama la etapa de la situación consciente e inconsciente. Esta etapa significa que de manera consciente hay veces que decimos, pues voy a hacerlo esto, ¿no? A veces por juego, por broma, o hay veces que nos adquiere un medio de comunicación y lo imitamos, aunque no se nos haga atractivo porque lo tenemos muy frecuente, ¿no? Había en el trabajo un jefe que decía, para todo, y hay veces que uno lo arremeda tanto que de pronto, ya lo hace de manera inconsciente. Otra forma en la que podemos evolucionar nuestras costumbres es por el autoanálisis, es decir, de manera consciente decir, sabes que esto es bueno para mí, lo voy a hacer. Pero repito, se tiene que hacer una y otra vez. Como cristianos tenemos la palabra de Dios, debemos ser atractivos para la gente. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un almud no puede esconderse ni se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero para que todos los que estén en casa vean la luz. Ahora bien, la luz, hace tiempo estamos viendo en este año este versículo. ¿Y qué es la luz? Es algo que nos sirve para movernos, es algo que nos sirve para ayudar a detallar cosas que no, es algo que nos da confianza, es algo atractivo. A mucha gente le gusta más la luz que la oscuridad. Como cristianos debemos ser atractivos para la gente, para que la gente nos pueda imitar. Dice la palabra de Dios que ser imitadores de mí como lo soy de Cristo. Y eso se refería a Pablo cuando se refiere a los cristianos. Ahora bien, como cristianos debemos imitar a Jesucristo para ser atractivos igual que Él. ¿Qué es lo que nos hace atractivos como cristianos? Uno, los milagros. Los milagros
que de una u otra manera deben de venir, de una u otra forma, llegan a la vida del ser humano. Entonces el milagro es una forma de ser atractivo para la persona extraña, ¿no? Otra cosa de lo que puede ser atractivo para la gente de nosotros puede ser una estabilidad económica o emocional. Es decir, mucha gente dice, ya viste, esa persona nunca le falta algo en el trabajo, nunca tiene problemas en el trabajo, siempre veo que tiene prosperidad económica, siempre veo que no se pelea con su esposa, siempre veo que sus hijos están bien educados. ¿Cómo le hacen? Eso es atractivo para la gente. Otra es la tolerancia a los problemas. Hay gente que se enoja con facilidad. Y ya vemos cristianos que somos un poquito más tolerantes. Yo todavía me falta un poquito más esa parte, pero estoy trabajando en ello. Dios está trabajando en ello. Y el tolerar algunos problemas, hay veces que la gente dice, oye, pues es que yo admiro a fulanito porque le pasa esto, aquello, así, y sigue en pie. Hay gente que tú no te imaginas y tiene un buen de problemas, pero la persona tranquila, ¿por qué? Porque confía en Dios. Y eso es un ejemplo para imitar. Otra cosa es la felicidad, el grado de alegría que tenemos. Generalmente hoy en día vemos que las iglesias cantan y danzan y son alegres, pero hay gente que mientras estén en la danza está alegre, pero sale y se enoja con fulanito, perenganito, sutanito, y se vuelve otra cara, ¿no? Entonces hay que ser atractivos. Otra razón por la cual podemos ser atractivos es ser inteligentes. Hay gente que dice, es que ¿cómo es posible que esta persona conozca más? Es que conozca de la palabra de Dios. La Biblia en sí es el libro de las respuestas, como una vez escuché. No me acuerdo quién lo dijo. De hecho, Julio me había mencionado el nombre de esta persona. Se me olvidó, pido perdón por ese dato. Entonces, la Biblia es el libro de las respuestas. ¿Quieres saber con quién te vas a casar? Velo en la Biblia. ¿Quieres saber cómo mantener un buen gobierno? Velo en la Biblia. ¿Quieres saber cómo puedes tener un buen negocio? Velo en la Biblia. ¿Quieres saber todo ello? Velo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que escudriña la Biblia y una persona que lo lee? Lo leemos, yo puedo leer cualquier libro, pero escudriñarlo ya es diferente. Entonces yo les invito a los cristianos principalmente que aprendan a escudriñar la palabra de Dios, a llevarla a cabo, a estudiarla para ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque si de pronto, si tú tienes una persona que es un buen ejemplo, otra persona va a imitar, va a querer imitarlo. Y de pronto va a empezar, así como la manzana podrida pudre a las demás, la manzana que tiene el antídoto sana a las demás. Entonces hay que ser cristianos íntegros y no solamente de palabra. Y yo mencioné desde un principio el gobierno del Estado de México con respecto a lo de las elecciones. Muchos dijeron, me hablaste de esto y luego me hablas de esto. Cuando la gente tiene la capacidad intelectual para decidir, hace lo que es correcto. No vamos a decir, el PRI es esto y aquello. El PRI es el PRI. Aquí y en Jalisco el PRI siempre va a ganar haciendo, no sé, no quiero indagar en ello. Pero sí podemos transmitir como cristianos ese ejemplo para que la gente sea más inteligente. Inteligente no solamente en su vida cotidiana de ir a comprar, de ir a trabajar, sino también en las elecciones populares, porque somos cristianos, pero también somos ciudadanos y tenemos derechos. Y como derechos debemos de ejercerlo y debemos de ejercerlo correctamente. Y si vas a votar, ahora para que las elecciones del 2018, vote inteligentemente, no votes al ahí se va. Aprende a votar, a ser inteligente, a no votar de manera desordenada. Y si quieres saber cómo votar inteligentemente, en la Biblia dice, más adelante en otro video, primeramente Dios, les mostraré cómo votar inteligentemente. Hoy solamente invito a los cristianos para que tratemos de ser lo más atractivo, primeramente ante Dios, porque ante Él le entregaremos cuentas, y en segundo, ante los hombres, porque dice la palabra de Dios, y predicar el Evangelio. Y se puede predicar con palabra, pero es más fuerte cuando se predica con el ejemplo. Los hijos aprenden más por el ejemplo que por las palabras que los padres digan. El hijo aprende por imitación. Si quieres que la gente
empiece a ser como Jesucristo. Tú imita a Jesucristo para que te imiten a ti. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y esperemos vernos en el próximo video.